Entonces nosotros teníamos acá el costo de inventario y estamos hablando de esos. Mencionaron que también habíamos visto algo acerca de EOQ. ¿Y qué recuerdan de EOQ? Profe, qué pena una pregunta. ¿Este tema lo vieron ya ahorita en clases virtuales? Es que la verdad no lo recuerdo. Sí, sí lo vimos en clases virtuales. Ah, bueno, listo. Sí, profesor, estas videoconferencias están en tema. Sí, yo les envié a ustedes el link, ya se los había enviado, o sea, ya está habilitado en tema de la plataforma en YouTube con los videos. Ah, bueno, gracias. Este video ya estaba y también estaba el video de, bueno, que habíamos resuelto un ejercicio de lo del el tema pasado, de programación lineal. Pero si no recuerdan nada, no tengo Profe, problema en eso no volver a es... retomar y decir a grosso modo cómo íbamos ahí. ¿No recuerdan algo de Oku? Y la verdad, se está dando a acordar. Profe, eso es lo de los inventarios, demanda dependiente, independiente, Sí, Que ya cuánto se debe habíamos. pedir, que la cada estática, cuánto, la dinámica, sí, Ah, sí, 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 sí. los el supuestos. termodinámico. Ajá. Bueno, entonces más o menos vamos recordando, pero entonces vamos a plantear entonces vamos a hacer una recapitulación un poco larga, un poco rápida. Listo. Entonces nosotros habíamos dicho, cuando comenzamos a hablar de este tema, bueno, vamos a hablar acerca de los inventarios. Y hacíamos una pequeña discusión acerca de qué eran los inventarios. Nosotros decíamos que, bueno, los inventarios nosotros los tenemos dentro de una bodega, los tenemos dentro de un almacén, son productos en proceso. Nosotros tenemos inventarios. Y el propósito de los inventarios es poder satisfacer la demanda de los clientes. Es decir, nosotros tenemos inventarios o tenemos elementos guardados en nuestras bodegas para poder satisfacer la demanda del cliente una vez él necesite el producto. Entonces, llega un cliente, nos está demandando algo y nosotros satisfacemos esa demanda a partir de elementos que tenemos almacenados. ¿Listo? Entonces, nosotros decimos, bueno, los inventarios tienen un elemento a favor. Y ese primer elemento a favor es que me permiten satisfacer siempre la demanda del cliente. Es decir, si yo cuento con inventarios, tengo la certeza que voy a poder garantizar la demanda del cliente. Voy a poder siempre satisfacer lo que él me esté pidiendo. Entonces voy a decir, tienen un punto a favor, pero resulta que también tienen un punto en contra. ¿Recuerdan cuál era el punto en contra que tenía tener los inventarios? ¿Gastos? Los costos. Tienen unos costos asociados. ¿Qué más tiene de negativo? Que algunos pueden ser perecederos. Que algunos pueden ser perecederos y los podemos perder. Entonces, nosotros teníamos que, pues estos inventarios tienen unos costos asociados y a su vez también son dinero que nosotros estamos dejando de utilizar. Porque si nosotros vemos en los estados contables, vemos que los inventarios aparecen como un activo, pero no es un activo que propiamente me esté generando a mí un beneficio, sino es un activo que está ahí. Es como si nosotros tuviéramos el dinero guardado debajo de nuestro colchón. Es un dinero que no está produciendo, que está ahí como que, bueno, me permite satisfacer la demanda del cliente, pero a la vez, si yo tengo mucho inventario, pues voy a tener producto que está ahí sin hacer nada. Y como decían también, si llega a ser producto perecedero, peor aún porque requiere unas especificaciones un poco más complejas de la bodega, que esté refrigerado, que esté bien protegido. Entonces tenemos como factor negativo los costos. Entonces nosotros decimos, bueno, tenemos una cuestión acá, un problema, y es que son buenos, pero también son malos.
Entonces, a partir de la teoría de inventarios, nosotros podemos plantear una política de inventario, es decir, nosotros vamos a dar respuesta a dos grandes preguntas, donde nosotros teníamos que la primera era ¿cuánto tenemos que almacenar? ¿O cuánto tenemos que pedir? Y una segunda pregunta que me plantea es, ¿cuándo? Aquí, opa, un momento. Bueno, entonces tenemos aquí una primera pregunta que era ¿cuánto pedir? Y una segunda pregunta que me dice, ¿en qué momento yo tengo que hacer ese pedido? Y de igual forma nosotros establecíamos, bueno, nosotros podemos tener inventarios ya sean de materia prima, de producto en proceso y de producto terminado. Entonces nosotros tenemos esas cuestiones. Vamos a tener inventarios de tres tipos. También definíamos que, bueno, esto tampoco no lo habíamos comentado, pero entonces lo comento, aprovecho que estamos hablando de esto. Y sucede que los inventarios tienen otro inconveniente. A nivel de organización, vamos a hacer como una representación pequeña. Y vamos a suponer, o voy a hacer el dibujo de un barco. Yo siempre digo, hagamos el acto de fe, que es un barco, que es algo claro. Si nuestro barco está navegando con un nivel de agua lo suficientemente adecuado, nosotros no vamos a tener inconvenientes, porque aquí abajo nosotros encontramos que hay bastantes rocas, residuos, basuras, cosas en el mar. Entonces, nosotros podemos ver esto, es hacer esta analogía igual que una organización, que una empresa, donde nuestra empresa está haciendo nuestro barco, lo que nosotros estamos dirigiendo. Inventarios van a ser el nivel del agua. Si nosotros tenemos muchas veces, si nosotros estamos teniendo bodegas llenas y llenas de productos, nosotros siempre vamos a satisfacer la demanda del cliente. De una u otra manera vamos a poder cumplir con la demanda del cliente. Así nosotros estemos pagando mucho por esos inventarios, la vamos a poder satisfacer. El problema de tener inventarios es que los inventarios, cuando tenemos un exceso de ellos, también me permiten ocultar todo esto que tenemos acá, todas estas rocas, todos estos problemas de la organización que también podría estar teniendo. Entonces, en el momento en que los inventarios lleguen a cero, es decir, cuando esté por acá, o estén muy bajitos, nuestro barco va a empezar a chocar contra esas rocas, va a empezar a tener serios inconvenientes. Entonces, también por este motivo también es adecuado hacer una gestión adecuada de los inventarios, para que nosotros podamos evidenciar también cómo se encuentran, por ejemplo, el proceso productivo de nuestra organización, si estamos teniendo desperdicios o no estamos teniendo desperdicios, si necesitamos hacer una reacomodación de la línea productiva, si tenemos que hacer cambios. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales nosotros tenemos que estar gestionando de forma inteligente los inventarios, esos bienes. Bueno, entonces nosotros decíamos que dentro de los inventarios, pues bien, teníamos los inventarios, teníamos que los inventarios los utilizábamos, bueno, que teníamos inventarios de materia prima, producto en proceso, producto terminado, y distinguíamos dos tipos de demanda, una demanda dependiente y una demanda independiente. Y posteriormente decíamos, bueno, también existe una demanda estática y
una demanda determinística y una demanda probabilística. ¿Recuerdan estas definiciones? No, yo no me acuerdo, la verdad. Sí. Que usted decía que la estática es una demanda que se mantiene constante, ¿sí? Ujú. Lo de la dinámica va a ser una demanda que cambia a lo largo del tiempo, que puede ser en función como en la época del año. Entonces, pues ahí daba el ejemplo de que cuando es San Valentín, pues la demanda de las flores siempre va a aumentar. Correcto. En determinístico mencionaba que se conoce como una demanda futura, que es una demanda que puede ser pronosticada. Listo. ¿Y la probabilística? No, esa sí no la alcancé a copiar. ¿No? No sé. Bueno, entonces gracias, Ana María. Entonces, como dice Ana María, nosotros teníamos que la demanda podía ser estática, que es una demanda que no cambia mucho a lo largo del tiempo, y la dinámica, que tiene fluctuaciones a lo largo del tiempo, y pueden estar asociadas, por ejemplo, con la época del año. Ahora bien, una demanda determinística es una demanda que nosotros podemos pronosticar o una demanda de la cual nosotros tenemos conocimiento. Es decir, yo sé qué es lo que va a suceder en un futuro. No es ciencia cierta, pero tengo cierta confianza de lo que va a suceder. Por otro lado, la probabilística son eventos de los cuales si nosotros tenemos totalmente el desconocimiento, entonces nosotros no podríamos anticipar qué es lo que va a suceder. ¿Listo? Sino que está asociado a la ocurrencia del evento, nosotros la conocemos hasta el momento mismo en el cual pasa. Entonces nosotros por eso decimos que estaría siendo una demanda probabilística. Bien. ¿Listo? Luego nosotros hablamos, bueno, de cuánto pedir, cuándo pedir, ya hablamos por qué. Y luego nosotros empezamos a mencionar varios tipos de costo. Decíamos que teníamos el costo por el arriendo de la bodega, servicios públicos, vigilancia, la depreciación, costo de oportunidad, faltantes. Mencionamos varios elementos de costo, ¿de acuerdo? Y dijimos también, a su vez, entonces nosotros dijimos que estos costos nosotros los podríamos encerrar o los podríamos unir en tres grandes elementos. Y decíamos que los costos los podíamos diferenciar, uno por el costo de pedir, el costo del producto, que es como tal lo que nosotros tenemos almacenado, y luego teníamos acá el costo de mantener, y por último podremos tener otros costos, que pueden ser costos que no están asociados a ninguno de ellos. Profe, no vamos a ver costos faltantes. Sí, los vamos a ver en su momento. Digamos, dentro de estos costos, aquí podríamos incluir los faltantes. Inicialmente vamos a ver el modelo de OQ básico, que plantea que nosotros, bueno, ya lo vamos a ver ahorita, que plantea una serie de supuestos, pero paulatinamente vamos a ir agregándole un poco más de complejidad y elementos a esa gestión de inventarios. ¿Cómo va a ser, por ejemplo, que hayan faltantes, que el proveedor se demore en entregarnos o que nosotros tengamos inventario de seguridad? ¿Listo? Entonces habíamos definido esos tres elementos de costo, a grosso modo. El costo de pedir o el costo de ordenar. Cuando hablo acá ordenar, está más relacionado con hacer una orden, no con organizar los inventarios. Y costo de mantener. Entonces seguimos por acá a ver qué más teníamos.
Costo por faltantes, costo de operación del sistema. Bueno. Bueno, entonces, nosotros para decir, entonces nosotros estamos diciendo que el costo total del mantenimiento del almacén va a ser igual al costo de pedir más el costo del producto. Voy a cambiarle mejor este costo de ordenar, le voy a poner un lado mejor. Y acá vamos a tener el costo de mantener. Ahora, para poder ver nosotros cómo podríamos representar, porque esto que tenemos acá está bastante relacionado con algo que nosotros hablamos al comienzo del semestre, y es que este es un modelo matemático. Este es el modelo de costo. Me dice de qué manera se comportan los costos o cómo son los costos dentro del almacén. Es un modelo. Entonces, para poder empezar a desagregar cada uno de estos elementos de costo, nosotros habíamos planteado hacer una gráfica. En la que nosotros teníamos que el eje X correspondía al tiempo y el eje Y correspondía al nivel de inventario. Bueno, entonces, para poder plantear inicialmente esta gráfica, nosotros partimos de la situación en la cual yo estoy en el día cero. Digamos, hoy siendo jueves, voy y reviso mi bodega de ventiladores, digamos que me dedico a la venta de ventiladores, reviso mi bodega a las 6, 7 de la mañana y encuentro que tengo una cantidad Q. Y a lo largo del tiempo, como vayan transcurriendo los días, mi nivel de inventario va a ir decreciendo y va a ir decreciendo. Entonces, uno de los supuestos que nosotros planteábamos acá es que tenemos demanda estacionaria, es decir, una demanda que es aproximadamente constante en el tiempo. Por lo tanto, la demanda va a ser la misma día tras día, por lo que tendría que mi consumo estaría siendo aproximadamente una línea recta. Transcurren los días, llegó el viernes, el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y llegó la otra semana. Mi bodega se quedó en ceros. Como mi bodega se quedó en ceros, yo lo que hago es levantar el teléfono y llamar al proveedor y decirle, oiga, sucede que me he quedado sin ventiladores. Por favor, ¿me podría mandar una cantidad Q de ventiladores para volver a llegar a mi nivel de inventario? Entonces me envían los ventiladores y vuelvo a llegar acá. Y este procedimiento se desarrolla de la misma manera a lo largo de todo mi horizonte de planeación. Ya sea que esté haciendo el horizonte de planeación o calculando los inventarios para un mes, para un año. ¿Listo? Y acá tenemos esto que es aproximadamente igual. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, señor. No, señor. Bueno. No, señor. No, listo. Entonces, íbamos a calcular el primer costo, que ya lo habíamos hablado, que era el costo de ordenar.
¿Cada cuánto yo tengo que pagar o cada cuánto tengo que pagar esto? ¿O cada cuánto incurro en ese costo? Tengo acá el costo de ordenar. ¿Cada cuánto voy a tener que pagar el costo de ordenar? Cada vez que lo consuman, Cada vez que yo haga, cada vez que lo consuman todo. no. Entonces nosotros, ¿cuándo haríamos una orden? Cada vez que me falte el inventario, ¿no, profe? Cada Para que vez que no llega a cero. tenga el nivel. Cada vez que llegue a cero, o sea, cada vez que yo llegue acá a cero, yo no tengo inventario, entonces tengo que volver a hacer un pedido. Entonces, como este es el costo total, este costo de operación va a ser cuánto me cuesta levantar el teléfono y hacer una llamada, que vamos a decir lo que es CAM. Entonces, por acá vamos a ir poniendo aquí abajo un poco de notación y vamos a decir que CAM va a ser el costo de hacer un pedido. Vamos a poner por acá también que D va a ser a representar la demanda. Y vamos a poner que Q va a ser mi cantidad a ordenar, cantidad a pedir. Por ahora vamos a tener esas tres notaciones. Entonces tendríamos que el costo de ordenar, pues va a ser el costo por hacer un pedido. ¿Y cuántas veces tenemos que hacer un pedido a lo largo del tiempo? Lo tendríamos que determinar, ¿cierto? Porque yo puedo estar diciendo, puedo hacer pedidos a lo largo de, puedo hacer pedidos cada mes, cada 2 meses, cada 3 semanas, puedo establecer eso. ¿De acuerdo? Pero de acuerdo al contexto que hemos puesto en el ejercicio que se ha puesto acá, nosotros tendríamos que determinar esa cantidad. Entonces, para ello, hacemos la siguiente relación. Planteo inicialmente cuánto tiempo me consume utilizar todo el inventario. Entonces, podría plantear una tabla, una regla de 3, es decir, que si en un año o en un periodo de tiempo de planeación me consumo la cantidad de, o sea, me requiere o utilizo la demanda, satisfago toda la demanda, ¿en cuánto tiempo voy a consumir Q? Entonces yo tendría que esta X, bueno, voy a ponerla mejor como T, que esta T estaría siendo igual a Q sobre D. Y este Q sobre D lo que me está representando es este valor que tengo acá. ¿Cuánto tiempo pasa para que pueda consumir mi inventario? Si en un año o en un periodo, en un horizonte de planeación, consumo la cantidad de, es decir, cumplo con toda la demanda, ¿cuánto tiempo me requiere poder consumir la cantidad Q? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, nosotros vamos a establecer cuántos pedidos tengo que hacer a lo largo del año. Es decir, voy a determinar el valor de N, que estaría haciendo cuántos pedidos tengo que hacer al año. Y podría también plantearlo como una regla de 3. Si digo que en un periodo o en uno de estos ciclos consumo la cantidad Q, ¿en cuántos ciclos voy a consumir la cantidad D? Entonces aquí tendría D sobre Q.
Entonces este D sobre Q me está indicando cuántos ciclos tienen que pasar o cuántos periodos tienen que pasar para que yo pueda consumir toda o para que yo pueda satisfacer toda la demanda. Entonces, cada ciclo representa llegar desde acá hasta 0 y volverlo. 1, entonces aquí tendríamos 1, 2, 3. Entonces, el costo de ordenar, el costo total, estaría siendo el costo de hacer una orden por el número de órdenes que yo haga a lo largo del tiempo. Es decir, Q por D, K por D sobre Q. Tendríamos nuestro primer componente del costo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? O sea, ese costo de ordenar sería anual. Señor. Ese costo de ordenar sería el total del año. Ajá, a lo largo del horizonte de planeación. Porque puede ser que estemos haciendo una planeación mensual o una planeación semestral. En este caso, estamos hablando de un año, sí sería a lo largo del año. Entonces, a lo largo del año tengo que hacer D sobre Q pedidos. Ah, bueno, sí, señor. ¿Y cada cuánto tendríamos que hacer el pedido? Eso sería lo de D sobre Q. Q sobre D. Ah, sí, sí. ¿Listo? Bueno, no sé si está todo claro hasta ahí entonces. Sí, sí, señor. Bueno, entonces continúo. Y ya tenemos nuestro primer elemento de costo, que estaría siendo el costo de ordenar. Luego vamos a tener el segundo, que va a ser, pues acá tenemos el primero, y por acá tendríamos nuestro segundo, que estaría asociado con el costo de los pedidos. Entonces acá vamos a agregar un nuevo valor y va a ser la letra C, que va a representar el costo unitario de un producto. Entonces, nosotros aquí tenemos el costo unitario. ¿Qué estaría haciendo? C. ¿Y cómo podríamos o por quién tendríamos que multiplicarlo para calcular el costo total de los productos? Para el número, por el número de órdenes demandadas. El número de órdenes demandadas, es decir, por la demanda. Tendríamos acá. Y decimos que es por la demanda porque esto, yo lo que voy a tener almacenado es equivalente a lo que me van a estar pidiendo. Entonces, por eso decimos que es por la demanda. Bueno, entonces este resulta ser un poco más sencillo. Vamos a tener por acá entonces el tercer elemento del costo, que estaría siendo el costo de mantener. ¿Listo? Entonces, para el costo de mantener también vamos a agregar ahora aquí dos nuevas notaciones, que va a ser la letra H y la letra I. Entonces, H va a ser el costo por almacenar una unidad. Costo por almacenar. Y este valor de I va a ser una tasa del producto, va a ser un valor porcentual.
Entonces, para entender este I, vamos a plantear la siguiente situación. Entonces, yo insisto en que tengo mi bodega de ventiladores. Entonces, resulta que cada uno de estos ventiladores me costó 40.000 pesos. En el momento en que yo lo vaya a vender, yo digo, bueno, tengo que agregarle al costo de mi producto, tengo que agregarle lo que yo espero recibir por utilidad, entonces, para poder definir mi precio. Pero entonces yo digo, bueno, ¿qué me costó el producto? Yo digo, bueno, mi producto no solamente me costó lo que tenía que costar el producto como tal en físico, que fueron los 40.000 pesos, sino que también yo tuve que pagarle arriendo, digamos que por arriendo haciendo la desagregación por todos los productos, digo que por ventilador me tocó pagar en arriendo más o menos 2.000 pesos, en electricidad y en servicios tuve que pagar 3.000, por vigilante tuve que haber pagado por cada uno de ellos, tuve que pagar 1.000, porque es una bodega especial en una zona también específica, tuve que pagar otros elementos, y digamos que esos otros elementos podrían ser 4.000. Entonces yo estaría diciendo, bueno, en total tuve que, por tener este producto ahí almacenado, en total tuve que pagar 10.000 pesos por tenerlo almacenado. Entonces yo digo, bueno, del costo del producto, ¿cuánto representan estos 10.000? Entonces digo, 10.000 dividido entre 40.000 estaría siendo 25%. Quiere decir que el 25% de mi producto, o sea, el 25% del costo de mi producto, lo estoy utilizando para pagar costos de mantenimiento. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, nosotros vamos a encontrar que el costo por almacenar va a ser este valor. Esto estaría siendo lo que es mi H. ¿Y a quién estaría siendo igual H? H estaría siendo igual a el por costo de mi producto, que fueron 40.000, multiplicado por el porcentaje que valió, que era 25%. Por 0.25, que me da igual a 10.000. Es decir, que yo voy a poder decir, es decir, que puedo, redundante, es decir, que yo puedo afirmar que H va a ser igual al costo del producto, es decir, C, multiplicado por esa respectiva tasa. Y es lo que nosotros ahora vamos a tener como H, el costo de mantenimiento. Entonces va a ser igual a I por C. Entonces esto es lo que me cuesta estar almacenando anualmente una unidad. Entonces tendría acá por H multiplicado. ¿Por qué lo multiplicaríamos? Si eso es el costo de mantener una unidad, ¿por qué valor lo multiplicamos? Por Q. Cantidad. Por la cantidad que vamos a tener almacenada, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Coinciden todos? Sí, señor. Sí, todos. Ahí tengo dos que me dicen que sí, que estaría haciendo por Q. Sí, señor. Pero es que resulta que con este valor de Q, puede que sea hoy lunes, hoy jueves, y tenga 200 ventiladores, pero mañana puedo tener
150, ya estaría pagando 150 por el mantenimiento de 150 ventiladores. Después puedo tener 110, 90, 80, 70, 20, 10 y 0. Es decir, desconozco una cantidad fija de cuánto tengo almacenado. Entonces lo que yo digo es, bueno, entonces voy a tomar es la cantidad promedio. En promedio, ¿cuánto estoy almacenando al año? Entonces, en promedio, lo que yo almaceno es la cantidad Q. Pero no va a ser solamente la cantidad Q, sino va a ser Q menos 0 dividido en 2. Es decir, un punto que va a pasar por acá, que es el número promedio. Y con ello tendríamos entonces que el costo de mantener estaría siendo H por Q sobre 2. Este Q sobre 2, reitero, es porque nosotros no podemos determinar cuánto es nuestra cantidad almacenada en un momento fijo, sino que tengo que promediarlo, porque digo, bueno, no sé cuánto tengo aquí o cuánto tengo allá. Entonces tomo un valor promedio. Bien, se entiende. ¿Listo? Profe, o sea, para sacar esa cantidad promedio, la fórmula sería Q menos 0 Sobre sobre 2. 2 y después lo colocamos acá. Ajá. O sea, este Ah, valor de aquí, este promedio, este punto estaría siendo Q menos 0 sobre 2. ¿Listo? Entonces, nosotros ya podemos escribir, vamos por acá, podemos escribir nuestra fórmula o nuestro modelamiento como que el costo total va a ser igual a K por D sobre Q más C por D más H por Q sobre 2. Costo de ordenar o pedir, costo del producto y costo de mantener. ¿Listo? Entonces voy a dejarlos un momento, 5 minutos, pues para que procesen lo que acabo de decir y me digan si tienen alguna duda. ¿Listo? ¿Otro Antes de listo? continuar. Profesor, es que tengo una duda. Sí, ¿qué duda? Cuando yo saco costos totales, digamos, ¿esos serían los totales de un año o de un mes? ¿O exactamente en qué tiempo? Depende de cómo nosotros estemos contemplando la demanda. Si tenemos una demanda anual, estamos hablando que este va a ser el costo anual. Si estamos teniendo una demanda semestral, nuestro horizonte de tiempo estaría siendo semestral. Depende de cómo nosotros Ah, definamos la demanda. listo, gracias. Con gusto. Bueno, mientras van procesando,
ya ahora que estábamos hablando de libros hace un momento, me hace recordar un libro que les recomiendo bastante, que es un libro muy particular, que se llama La Meta. No sé si en algún momento ustedes lo hayan escuchado. No, ni idea. No, ese no. Creo que ni idea. Se los recomiendo bastante porque plantea, pues es un libro que habla acerca de la teoría de restricciones. Que la teoría de restricciones es cómo se tiene que administrar procesos productivos o cómo se tienen que administrar proyectos. Y la persona, el autor se llama Eliyahu Goldratt, es un físico, creo que es israelí, y él lo plantea a nivel de novela. Y él dice, bueno, así es como funcionan las cosas. Él dice como que inicialmente plantea una situación en que muchas veces nosotros podemos pensar que la solución a un problema en la organización es la automatización. Y él plantea, dice, no, nosotros primero a partir de la teoría de restricciones tenemos que poder identificar cuáles son los cuellos de botellas en nuestro proceso productivo. Posteriormente de poder identificar el cuello de botella, nosotros tendríamos que poder volcar nuestros esfuerzos para cumplir, para poder mejorar ese cuello de botella y garantizar que nuestra producción mejore o que nuestro flujo de trabajo mejore. Y posteriormente plantea un proceso iterativo, pero es bastante llamativo porque lo muestra inicialmente como una novela, pero en la medida que lo va mostrando como novela, también lo plantea como un contexto a nivel empresarial. Entonces, pues pienso que también es un libro que pronto les puede interesar. El problema es cuando el cuello de botella es el hijo del dueño de la empresa. ¿Cómo? Ahí como lo echa. Sí, pero es interesante porque, pues, o sea, da una perspectiva para administrar procesos, proyectos. Tiene varios enfoques que trabaja el autor ahí. E incluso creo que hay película, pero pues no es lo mismo. Nunca es lo mismo. Nunca lo mismo. ¿Listo? Bueno, ¿tienen alguna duda con esto? Muy bien. Bueno, las dudas siempre surgen cuando uno plantea un ejercicio. Exactamente. Bueno, aquí tenemos los supuestos. Penalización. Todavía no hemos hablado de costos faltantes. Bueno, todavía no puedo pasar al ejercicio. Porque todavía no hemos dado respuesta a las preguntas que nos habíamos planteado inicialmente. ¿Cuáles eran las preguntas? Era ¿cuánto pedir y cuándo pedir? Bueno, entonces yo creo que les he preguntado más de una vez esto y a veces me da vergüenza volverlo a preguntar, pero ¿ustedes vieron derivadas? Sí, señor. Pues no lo Sí, recuerdo sí, pero- exactamente así, pero Que no nos acordábamos, que nosotros creíamos en usted. Ah, y cierto que hicimos el acto de ya fe. recordé. Señor, Cierto que hicimos ese acto de fe. sí, que usted dijo, pues si quieren pueden sacarle la derivada y nosotros dijimos, no, pues ahí está bien. Ah, bueno. Entonces, pues, igual entonces retomo, entonces les decía, como esto es una función de costo, es una función que representa la relación entre diferentes variables. ¿Y cómo nosotros podemos maximizar algo? Una de las alternativas para maximizar algo es planteándolo o haciéndolo mediante una derivada, donde la primera derivada de una función igualada a cero representa el máximo o el mínimo de una función. Para este caso, si yo derivo, tengo la derivada del costo total respecto a Q. ¿Y por qué respecto a Q? El costo de ordenar lo conozco, la demanda la conozco, el costo del producto lo conozco y el costo de mantener también lo conozco. El único elemento que es variable y que desconozco es Q. Entonces derivo respecto a Q. Y esta derivada respecto a Q e igualada a 0 me decía que el valor de Q, es decir, la cantidad a ordenar, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces K
por D sobre H. Esto va a plantear el modelo EOQ básico. Nosotros ya respondemos entonces la pregunta, ¿cuánto pedir? Y la pregunta la siguiente pregunta es, ¿cuándo pedir? Ya la habíamos respondido de alguna manera. Vamos a pedir cada vez que lleguemos a 0. Es decir, para T, que va a ser Q sobre D. Entonces esto responde la pregunta. ¿Cuánto pedir? Y por otro lado acá tenemos ¿cuándo pedir? Así ya estaríamos respondiendo a nuestras dos preguntas en el modelo EOQ básico. ¿Qué EOQ era el lote económico de compra? Bueno, entonces pasamos entonces ahora hacia la parte del ejercicio. Tenemos por acá modelo EOQ básico. Entonces los supuestos solo un solo artículo, tasa de demanda determinista, no se permiten faltantes y la cantidad ordenada para reabastecer el inventario llega de una vez cuando se desea, es decir, el nivel de inventario baja hasta 0 y se consideran 3 costos: comprar, ordenar y mantener. Bueno, entonces tenemos aquí el siguiente ejercicio. O creo que ya lo habíamos resuelto. Lo resuelto, no hemos hecho nada. No hemos hecho ese ejercicio. No sé por qué lo tengo en mi cabeza que sí. Sí, profe, ya lo hicimos. Sí, ya lo hicimos. Sí, profe, ya lo Sí, hicimos. ya lo hicimos, profesor. Gracias. Entonces, sí, porque me parecía que ya lo habíamos trabajado. Pero, profe, también, o sea, no lo puedo volver a explicar. Sí, claro, no habría problema, sí. Pero entonces voy a ser mucho más breve entonces explicándolo. Entonces dice, un taller de soldadura usa varillas para soldar a una tasa uniforme. Juan, el dueño, compra varillas a un proveedor local. Él estima que la demanda anual es de alrededor de 1.000 libras o 1.000 varillas. Para colocar una orden, tiene que gastar cerca de $3.6 por la llamada telefónica y el papeleo. Juan gasta 2 libras de varilla, paga $2 por la libra de varilla o por la varilla, y sus costos de almacenamiento están basados en una tasa anual del 25%. Analice el sistema. Entonces tenemos el valor de K, que es 3.6. Tiene que pagar por las varillas $2 y el valor de I me están diciendo que es del 25% anual. Quiere decir que H estaría haciendo 2 por 0.25. Es igual, es decir, 0.5. Con estos elementos en mente, pues ya puedo reemplazar en la ecuación y tendría que Q va a ser igual a 2 por 3.6 por la demanda era de 1.000 varillas. Sí, señor, sí. Entonces tenemos acá 1.000
Todo esto dividido entre h, que h estaría siendo 0.5. Entonces, ¿cuánto daría ese valor? No sé dónde viene mi calculadora. 120. Da 120. 120, gracias. Entonces Juan debería de pedir 120 varillas. ¿Cada cuánto tendría que pedir las 100 varillas? 120. Entonces estaría haciendo T, estaría haciendo 120 dividido entre la demanda, que estarían siendo 1000. Esto me estaría dando 0.2. Y uno dice, ¿qué sentido tiene este valor de 0.12? No, pareciera tener, no tener mucho sentido. Gracias, Angie. Entonces, tendría que estos 1000 corresponden o eran la demanda anual. Entonces, este valor de 0.12 son anuales. Entonces, tengo que pedir cada 0.12 años. Y uno dice, bueno, es bastante extraño ese 0.12 años. Entonces, yo puedo decir que un año son 360 días y hacer el respectivo producto. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto les da 0.12 por 360? 43,2. 33,2. 43. 43. 43,2. Entonces, esto me está indicando que Juan debería pedir 120 varillas cada 43.2 días. ¿Listo? Si nosotros lo viéramos en la gráfica, tendríamos... Profe, ¿y cuántas veces? ¿Cuántas veces? También lo podemos ir a ver. Entonces, ¿cuántas veces estaría haciendo n? Estaría haciendo 1000 sobre 120. ¿Cuánto nos daría 100 sobre 12? 8,3. 8,3. Entonces él tiene que hacer 8,3 pedidos al año. Es decir, tiene que pedir cada 43.2 días. Esto lo podemos aproximar a 43 días. Entonces, si lo aproximo a 43, aquí este también lo podría quizás aproximar. ¿Qué tengo que hacer? 8 pedidos al año, aproximadamente. Entonces, si lo veamos gráficamente, tendríamos que el nivel de inventario de él va a ser 120 por acá arriba. Van a transcurrir los días, van a transcurrir los días. Y llegó el día número 33 y él se quedó en ceros. Entonces, por lo tanto, él tiene que volver a hacer un pedido. Y otra vez va a llegar a la cantidad de 120. Y va a volver a tener que hacer esto nuevamente. Un total de 8 veces va a suceder esto. Es 43, profe. 43, gracias. Gracias. ¿Listo? Tendríamos así nuestro almacén, nuestra bodega. Bueno, ¿alguna pregunta o inquietud en esta parte? No, Este señor. ejercicio ya lo habíamos hecho, entonces. No sé si quieren tomar el tiempo o si van a la par o les doy un momento.
Vale, entonces un momento. Bueno, entonces continuamos. Una de las dudas que pueden surgir o de las inquietudes que pueden aparecer es que ustedes dirán, ¿en qué momento nosotros vamos a utilizar esto? Porque pues pareciera que los supuestos son unos supuestos muy rígidos. O sea, nosotros, ¿cuándo vamos a encontrar una demanda determinística? ¿Cuándo vamos a tener una demanda estacionaria? ¿En qué momento? O sea, pues podríamos llegar en algún momento a sospechar o tener la, digamos, la inquietud de si realmente esto va a ser útil. O no sé si les haya surgido a ustedes esa pregunta. Sí, claro, claro que sí. ¿Sí? Bueno, sucede que ustedes ya son unos duros en hacer pronósticos de demanda, ¿cierto? Imparable. Se supone, profe. Estos son los que sabemos. Bueno, entonces vamos a abrir un pequeño Excel. Ah, Un Excel. y vamos a inventarnos, por ahora voy a inventarnos unos datos. Vamos a suponer que tenemos una demanda. Bueno, creo que no sé ya, bueno, está lo demás, entonces. Bueno, mejor utilicemos los datos que teníamos en tema. Buscamos los temas que, los datos que utilizamos para cuando hicimos pronósticos de demanda. No, vale. Análisis de demanda. Y teníamos este que era datos. Ah, estos eran los datos que estaban todos feos.
Vamos a tomar solamente los 12 primeros, porque acá habíamos dicho que era para 3 años. Solamente vamos a tomar los 12 primeros. Todos tienen acceso a los datos, ¿cierto? No, yo creo que ya eso. Si no, los pueden volver a descargar y pueden convertirlos en una tabla normal. No sé cómo se tiene. No sé cómo 79. No sé cómo 09. 11 cómo 68. Mm, 11. Entonces me confirman si tienen los datos y procedemos o los espero. Profe, espérenos. Profe, espérame. Profe, sí, Todavía no. espéranos un momento que estamos pasando la tabla. Profe, ¿dónde están los datos? Espere, perdón, es que no vi esa parte. Bueno, vale, Angie, voy a esperar. Entonces, a ver, voy a cerrar esto por acá. Nosotros íbamos acá en tema y nosotros veíamos análisis de demanda. En el análisis de demanda nosotros aquí teníamos unos datos que decían datos. Eran esos los que nosotros seleccionábamos. Cuando los abríamos, eran los que aparecían todos extraños. Que nosotros pensábamos que de pronto podrían estar dañados. Entonces, en este caso, nosotros seleccionamos toda la columna, es decir, seleccionamos arriba donde está la A. Vamos a datos, a la pestaña de datos, igual donde estaba el análisis de datos o Solver, y buscamos aquí en herramienta de datos algo que dice texto en columnas. Lo seleccionan y les dice, asistente para convertir texto en columnas. Elija el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión. Estos son datos delimitados. Es decir, una columna está separada de la otra por coma. Entonces le digo delimitados y siguientes. Entonces me dice, ¿cuál es el separador? Tabulación, punto y coma, espacio, otro. Acá veo que entre el 0 y las comillas hay una coma. Entonces digo que están separados por coma. Selecciono y me aseguro que esté la pestaña seleccionada. Le doy siguiente. Lo dejo así tal como está el general. Y le doy finalizar. Entonces solamente vamos a tomar los 12 primeros. Y voy a anotar acá que va a ser periodo. Y acá demanda. Listo, entonces los espero un momento. Me avisan cuando ya. Profe, ¿se le da en formato condicional y qué? No, en datos, ¿Datos? texto en columnas. Ah, ya. Profe, qué pena. ¿En qué parte de temas que está eso?
Eso está en análisis de demanda, cuando teníamos los datos de demanda. Ah, listo. Profe, me sale, no me deja. ¿Qué te sale? Pues los selecciono todos. ¿Se seleccionan todos o hasta el 12? No, primero selecciona, lo primero que haces es seleccionar toda la columna. Ajá, sí. Luego le doy texto en columna y me sale, Excel solo puede convertir una columna a la vez. El rango puede tener un alto de varias filas, pero el ancho no puede ser de más de una columna. Entonces, de pronto, a ver, ¿estás viendo mi pantalla? Sí, profe. De pronto tú seleccionaste dos columnas. Ah, Ya tú espera, selec- entonces ya lo voy a esperar. Profe, y si yo pongo las cifras ya reducidas como a mano, ¿se puede también? ¿Cómo qué? ¿A mano? Ya, Sí, a profe, ya mano. me sale. Ahora sí, le doy en delimitados. Voy, Siguiente. regálame un momento. Dime, Mariana, otra vez, qué pena contigo. O sea que si yo digamos no puedo cambiarlas así a mano, también se podría. O Sí, sea, digamos, no sé, yo veo que está 11,79, 12,09, yo las podría pasar a mano. pero te tomaría mucho tiempo. O sea, esto es lo que yo había hecho acá, era con solamente para mostrarles esa posibilidad, porque pues cuando ustedes vayan a trabajar con datos reales, muchas veces se van a encontrar con los datos así. Sí, sí, Entonces sí. preferiría que nosotros hiciéramos el procedimiento para aprenderlo. Ah, bueno, listo, profe. Gracias. Bueno, Valentina, retomando entonces, nosotros seleccionábamos la columna y en texto en Ajá. columnas te aparece esto, ¿cierto? Sí, delimitados. Ajá, son delimitados. Ajá. Le das siguiente Siguiente. y Luego seleccionas que son tabulación y coma. delimitados por coma. ¿Cómo sé que son por coma? Porque entre el cero y las comillas hay una coma. Sí. Entonces le digo siguiente. Esto lo dejo Se tal cual. selecciona tabulación y coma. Dime. ¿Se selecciona tabulación y coma o solamente coma? Solamente coma. Y tabulación viene por defecto, pero no hace falta. Ajá, ya. Siguiente. Aparece esto y le dan finalizar. Y seleccionamos solamente los 12 primeros. Y aquí yo voy a quitarle los decimales, un poquito de los decimales. ¿Listo? ¿Ya tienen esos datos entonces así? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a cumplir con el primer supuesto, que es volverlo determinístico. Entonces, voy a calcular la demanda, cuánto va a ser la demanda para el próximo mes. Entonces, tengo el mes 12. ¿Qué herramientas podríamos estar utilizando? Podríamos utilizar la media móvil simple, media móvil ponderada o suavizado exponencial. Para fines prácticos, solamente voy a decir que voy a trabajar con la media móvil simple. Entonces, aquí teníamos enero, febrero, marzo. Voy a decir que voy a trabajar con la media móvil utilizando dos periodos. Entonces, para marzo estaría haciendo el promedio de lo que sucedió en enero y febrero. ¿Listo? Entonces, mi pronóstico dice que aparentemente se van a vender
12,029 unidades. Ya tendríamos con este elemento, cumpliríamos el primer punto, que estaría siendo ya determinístico. Lo pude pronosticar. Luego pasamos al siguiente elemento, que estaría que fuera estacionario. Para saber si un conjunto de datos está siendo estacionario, vamos a hacer uso de un elemento que a lo mejor ustedes vieron en estadística, cuando trabajaron con estadística descriptiva, que era el coeficiente de variación. No sé si lo recuerden o si no lo hayan visto. Profe, disculpe, ¿me podría dejar ver la fórmula del promedio? Es que no me salen los mismos valores que a usted. Estoy tomando el promedio de los dos últimos periodos. Listo. ¿Listo? Entonces, para mirar el coeficiente de variación, nosotros tenemos que calcular dos elementos previamente. Va a ser la demanda promedio es decir, cuánto fue la demanda promedio durante mi horizonte de planeación o con los datos que estoy utilizando para pronosticar. Entonces te tomaría más promedio y digo que me tome el promedio de todo el año pasado. Tendría el promedio. Luego por acá tendría la desviación estándar. Y la desviación estándar, buscamos por Excel, y aparece. Calcula la desviación estándar en función de una muestra o en función de una población. Nosotros tenemos una muestra. Entonces selecciono desviación estándar en función de la muestra y calculo el valor de la desviación estándar. ¿Vamos todos ahí? Sí, señor. Yo estoy. Sí, profe. Listo. Entonces el coeficiente de variación estaría siendo la desviación estándar dividido entre el promedio. Estaría siendo desviación estándar dividida entre promedio. Y me está dando de 0.014. Se establece que... Profe, ¿me puede mostrar, por favor, el procedimiento de la demanda promedio y la desviación estándar, por favor? El promedio, con mucho gusto, el promedio estaría siendo de enero a diciembre y la desviación estándar estaría siendo desviación estándar de enero a diciembre. Listo, profe, gracias. Y el coeficiente de variación estaría siendo la desviación estándar dividido entre el promedio. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Ahora, nosotros vamos a tener que si el valor del coeficiente de variación es menor a 0.2, nosotros podemos afirmar
que los datos son aproximadamente de forma constante o estacionarios. En este caso vemos que 0.014 es menor a 0.2. Por lo tanto, nuestros datos sí aplican para poder utilizar el modelo EOQ, lo que hemos planteado hasta ahora. Serían válidos para utilizar eso. Entonces yo podría plantear digamos, podría estar planteando que, bueno, ya se cumplieron los supuestos, ya puedo entonces determinar cuánto va a ser la cantidad de inventario que voy a tener durante ese mes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, puedo estar suponiendo que eso ya es fuera del ejercicio, fuera de lo que estamos trabajando, es empezar a agregar cosas, supuestos o cosas, elementos. Entonces voy a suponer que mi costo de ordenar va a ser, digamos, de $2 o 2 unidades monetarias. Señor. Bueno, voy a suponer que tengo un costo de ordenar de 2 unidades monetarias. Tengo una demanda de 12.029. Tengo un costo de almacenamiento que puedo estar diciendo un interés o una tasa que puedo decir que es del 20%. Y puedo decir que los productos que estoy almacenando, por ejemplo, sean libros. Entonces, el costo o lo que me cuesta cada uno de esos libros, por ejemplo, digamos que estén siendo 35.000 pesos. Entonces cambiamos este costo de pedir que me esté costando 2.600. ¿Listo? Entonces el valor de H estaría siendo, como lo vimos ahorita, I por C. Es decir, almacenar eso durante un mes me está costando 7.000 pesos. Entonces ya puedo plantear el modelo EOQ. Entonces me estaría diciendo que Q va a ser igual a 2 por 2.600 por la demanda que estaría siendo 12,029 sobre H que estaría siendo 7.000. Aquí Q va a ser igual a la raíz de 2.600 por 2 por 12.029 dividido entre 7.000. Entonces me dice que aproximadamente tengo que estar pidiendo 2.98 libros, es decir, lo puedo aproximar y decir que aproximadamente tengo que estar pidiendo 3 libros. ¿Cada cuánto voy a tener que pedirlos? Tendríamos T, que va a ser igual a Q sobre D, ¿por qué me da 0.24? ¿Eso sería años? No, acá estamos diciendo que esta demanda es la demanda del mes. Estamos diciendo que esta es la demanda de enero, la que acabamos de pronosticar. Entonces este 0.24 estarían siendo 0.24 meses.
Si lo multiplico por 30, tengo que pedir aproximadamente cada 7.45 días. Es decir, tendría que estar pidiendo D sobre Q aproximadamente 4 veces al mes. ¿De acuerdo? Entonces, para esta, bueno, no mentiras. ¿Estamos todos ahí? ¿Vamos bien? Profe, qué pena, ¿me dejaría ver la fórmula de la de raíz, porfa? Tenemos acá la raíz. Gracias, profe. Con gusto. ¿Cómo van todos? ¿Cómo va Laura, Lorena, Lucas? ¿Cómo están? ¿Vas bien, Lorena? Me alegro. Bien por acá. Lucas también dice que va bien. Sí, sí puedo subir el Excel, pero bueno, sí, sí me tocaría borrar todo esto. Pero sí, sí lo puedo subir. No, profe, es para que me dejen la suma allá arriba. O sea, subir con el ratón. Profe, qué pena. O sea, no de subirlo a temas, sino subir arriba. Profe, Ah, ¿usted te creo. está subiendo los videos? ¿Cómo? ¿Está subiendo los videos de las Sí, clases? sí, yo no sé si no les llegó el video de la vez pasada, o al menos yo lo subí en tema. No, pues la verdad, ¿sí? Bueno. Ustedes ven en tema. Acá en tema hay una parte que dice gestión de inventarios y proyectos. Y aquí está enlace de videoconferencias. Ah, no, cancelar, esto no es. Acá dice repositorio de videos en YouTube. Entonces acá está el video que habíamos trabajado antes de teoría de investigación de operaciones de teoría de inventarios. Acá está un ejercicio resuelto y acá está también otro ejercicio resuelto
Está aquí, estoy subiendo los videos de este curso y del otro curso, pero los dos son sobre investigación general de operaciones. Ah, bueno, profe, entonces era para ver esto porque tengo unas dudas. Entonces, si Sí. lo puedes subir. Gracias. Me decían que subiera por acá. ¿A dónde lo subía? Profe, que si me deja ver más arriba del Excel, que es que necesito una cosa. ¿Qué es eso de SV? Coeficiente de variación. ¿Cómo se halla? Qué pena. Lo hallábamos dividiendo la desviación estándar entre la demanda promedio. Ah, eso era, muchas gracias. Un gusto. Decíamos que si era menor a 0.2, eran aproximadamente estacionarios, por lo que podríamos utilizar el modelo que estamos trabajando. Bueno, entonces acá lo que nosotros hicimos fue calcular una demanda utilizando la media móvil ponderada, la media móvil simple, que era la que nosotros, una de las que habíamos trabajado. Entonces teníamos la media móvil simple. Posteriormente lo que se hizo, bueno, calculé el valor de mi pronóstico y dije que las demandas para el siguiente periodo, es decir, para enero, iban a ser de 12.029, ya sean libros, por ejemplo, aquí estamos haciendo un contexto de libros, es la cantidad de libros que estoy vendiendo mensualmente. Luego evalúo si estos datos corresponden a unos datos aproximadamente estacionarios. Entonces lo hacía calculando la demanda promedio para el año y la desviación estándar para el año. Esta desviación estándar la dividía entre el promedio para poder establecer si eran estacionarios. Si eran menor a 0.2, decía que eran estacionarios. Dije, bueno, son estacionarios, están cumpliendo uno de los supuestos, son determinísticos, también están cumpliendo uno de los supuestos, entonces sí podríamos aplicar el modelo EOQ. Entonces, para poder aplicar el modelo EOQ acá para este contexto, dije, bueno, supongamos que hacer el papeleo, llamar a los editores, a los proveedores, me cuesta 2.600 pesos. La demanda, ya la calculé, que la demanda aproximadamente es de 12.029 libros para enero. Tengo que el 20% de lo que cuesta un producto, yo lo estoy utilizando en inventario, en mantenimiento. Es decir, 7.000 pesos los gasto en inventario. Y tengo que cada libro que compro al proveedor me vale 35.000 pesos. Con estos elementos, con estos parámetros, ya puedo calcular Q. Entonces ya sé que Q, entonces estaría haciendo 2 por 2.600 por la demanda dividido entre H, que es 7.000. Entonces acá haciéndolo en Excel, encuentro que es la raíz de 2 por 2.600 por 12.029 dividido en 7.000. Y me dice que la cantidad es de 3. Es decir, tengo que pedir 3 libros. Tengo que pedir 3 libros. ¿Cada cuánto lo va a pedir? Cada tanto tiempo T. Y decíamos que T era Q sobre D. Entonces, Q sobre D me da 0.2. ¿Y 0.2 qué quiere decir? Pues como estamos hablando que la demanda es mensual, quiere decir que tengo que pedir cada 0.2 meses. Y pues eso quizás no me dé mucha información. Entonces digo que un mes tiene 30 días, lo multiplico por 30 y encuentro que tengo que pedir cada 7.5 días. Cada 7.5 días voy a pedir 3 libros. ¿Cuántas veces voy a hacer ese procedimiento al mes? Lo voy a hacer 4 veces. 4 veces voy a hacer ese pedido. O sea que 7.5 por 4 debería dar 30.
Perfecto. ¿Listo? No sé si tengan alguna inquietud con esto. No. Bueno. Entonces, hasta acá va la grabación. Vale, pues. Listo.